Bien, entonces hemos llegado a la sesión número 9 del seminario, La formación del analista de Freud a Lacan. La, Nuestra invitada de hoy es una participante asidua del seminario, es María Antonieta Izaguirre, quien es miembro fundadora del Foro del Campo Lacaniano de Venezuela. Es psicóloga clínica y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Em, yo decía en una nota que me atreví a enviar una ampliación pues, de la referencia de Tony, como le decimos cariñosamente, sin preguntarle, porque si le pregunto me dice, ni se te ocurra, Pedro Pablo, no vayas a hacer eso. Pero bueno, como es poco conocida en España, pues que pensé pues que debía hacerlo. Yo decía allí que es en el mejor de los sentidos, es una institución. Eh, es- y bueno, muy brevemente digo que de su recorrido institucional resalta, por favor, los micrófonos, silenciarlos. Ok, perfecto, perfecto. Ok, bueno, su determinación para fundar el Foro del Campo Lacaniano de Venezuela en compañía de otros varios colegas, cuando la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, afiliada a la AMP, estaba constituida por un numeroso grupo de analistas de mucho peso organizacional y transferencial. Y yo le agregaría, pues, bastante agresivo, pues. Me recuerdo algo anecdótico. Una vez en una conversación eh, personal con Colette Soler, ella rememoraba un poco pues, los comienzos de los foros. Estábamos hablando de Venezuela, entonces se recordó de Manuel Kisser, del doctor Kisser, y entonces decía, bueno, es algo público que quizás aquí varios conocen, pues, porque a lo mejor estuvieron allí, que pues él y otros decían, que se vayan, lo gritaban pues a todo pulmón. Pero viene el caso un poco porque es de este grupo de analistas de los que yo estoy hablando. Imagínenselo a este grupo de analistas tratando de torpedear pues todo lo que tuviera que ver con eso allá en, en, en Caracas. Por otra parte, otra coyuntura notable de muchas, pues fue sostener el foro alrededor del 2014-2015, cuando el número de miembros disminuyó sensiblemente por razones económicas y de migración, que hacían temer, cónchale, que pudiera dejar de existir, imagínense, el foro del campo de la Canadá. En cuanto a su recorrido clínico, este abarca varias décadas de trabajo en instituciones de salud y en su consulta privada. Su experiencia clínica abarca pacientes de todas las edades y condiciones de estructura, con el trabajo psicoterapéutico que ello necesariamente implica. Sin embargo, su colocación es claramente como psicoanalista lacaniana, lo cual se refleja en que numerosos analizantes suyos se han sometido al dispositivo del PASE, habiendo sido nominados 3 de ellos como analistas de escuela, algo realmente notable. Y además haber designado muy numerosos pasadores que han cumplido su función a cabalidad. Es interesante, fíjense, cuando ahorita van treinta y tantos nominados en la escuela. Cuando iban por 15, 3 de ellos habían sido analizantes de Tony, de María Antonieta, en un foro pues muy pequeño comparado con muchos otros, imagínense, comparado pues con los polos
de Francia o con los foros de Brasil, etcétera. Bueno, es decir, uno de cada cinco habían sido analizados de todo. Es razón más que suficiente pues, para soportar, digamos, de manera objetiva lo que comento, pues que pues, es una institución. Bueno, me perdonas esa, Tony. Entonces, este, entonces te dejo la palabra para tu presentación del deseo de psicoanálisis al deseo del analista. Puedes activar tu micrófono. Bueno, gracias, Pedro Pablo. Pero lo último en relación a los pasadores, los pasantes, los que no fueron nominados y los que no fueron nominados, es mérito de ellos, no mérito mío. Pero bueno, vamos a decir, muchas gracias, Pedro Pablo, por invitarme a participar como ponente en este seminario que ha resultado bastante interesante. Cuando me lo planteaste, me tomé unos días para buscar el tema y el título, hasta que de pronto encontré el tema. Fue espontáneo y fue un título que fue quizás una respuesta a cierto debate que nos llevó a una discusión en el foro del campo lacaniano de Venezuela, en el Colegio Clínico, un sábado de nuestras reuniones. Tiene que haber sido algo que nos llegó quizás de Buenos Aires, que era lo del término deseo de psicoanálisis. Entonces surgió una discusión que Pedro Pablo estaba presente y él se acuerda, pero a mí me parece que en este momento volver a retomar buscar una respuesta a eso que eran preguntas y que nos demandó una discusión y un debate, me da la impresión de traerlo aquí es volver a pensar lo que es el efecto escuela, el efecto escuela, el efecto escuela como comunidad de experiencia, que después de todos estos años se vuelve a retomar en otros momentos, de otras maneras, pero que de alguna manera es una continuación de ese trabajo que ahora también continúa aquí. Entonces, bueno, a mí me pareció que, que bueno, era también una manera de que nos respondiéramos tú y yo, Pedro Pablo, eso que quedó como en el aire, ¿no? Con ciertos sinsabores, por supuesto. Entonces, yo me pregunté qué se trataba de hacer en este espacio de elaboración, de transmisión. Hay un tiempo dispuesto, que es más bien corto, y no se trata entonces de proporcionar grandes desarrollos. Se trata de otra cosa, veremos qué es. En ese momento, cuando estaba leyendo aquí y allá, tratando de acordarme dónde había yo leído cosas sobre el deseo del psicoanálisis y deseo del psicoanalista, pero entonces me recordé de una supervisión que tuve con Eric Laurent en uno de esos viajes que creo que fue en el año 86, que hubo un encuentro en París, y yo aproveché de supervisar algo con algunos de los analistas que ya conocíamos porque habían estado en Caracas algún momento de la vida. Es curioso porque yo me acuerdo de más o menos, como eso fueron situaciones especiales, me acuerdo de 4 o 5 supervisiones que hice fuera de las supervisiones continuas con mi analista, que siempre tuve supervisión. ¿Por qué? Porque de los otros me acuerdo el caso que llevé, pero el que hice con Eric Laurent, no recuerdo el caso y sin embargo es una supervisión muy especial. ¿Qué pasó? Que después yo me cité con Eric, fui al consultorio, hablamos del caso que no me acuerdo, y al final yo le digo, Eric, ¿qué más tengo que leer? Entonces, yo no le numeré, le digo, bueno, yo leí Melanie Klein, leí esto, bla, 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 ta, 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 y él me dijo, escriba. Eso fue lo que me dijo. Y eso fue lo que me quedó de esa supervisión. Nunca lo dijo en términos de amo, es decir, escriba como imperativo, sino por el contexto y el tono de voz, me quedó la pregunta, ¿qué quiere decir Eric con que yo escriba? Porque de hecho yo había escrito ya en el año 86, yo tenía un trabajo de ascenso que tenía que ver con el psicoanálisis y la psicología evolutiva, yo había escrito varios artículos para la revista analítica, o sea que yo había escrito,
Pero después, mucho tiempo pensé que realmente él apuntaba a algo distinto de lo que podía ser la transmisión y que de alguna manera se cumplía eso de que uno recibe el mensaje, su propio mensaje invertido. Así que 10 años después de eso, yo escribí el libro, bueno, salió publicado en el año 96, o sea, 10 años después, pero ya lo había ido elaborando hace mucho tiempo, que es el libro Bio de Psicoanálisis con Niños, y 10 años después, cuando se reeditó, el Psicoanálisis con Niños y Niñas. O sea que para mí esa supervisión marca una cosa muy especial, que es el trabajo del supervisor o de la supervisora. Entonces, bueno, hay excelente bibliografía sobre el deseo del psicoanalista. Isabel Morán, de Sol Aparicio, Antonio Quiné, Colette Soler, bueno, es innumerables, más leer los libros, los seminarios y los textos clásicos de Lacan que realmente todos hemos recorrido. Entonces yo me pregunté, ¿qué es lo que yo voy a transmitir? Y si él me dijo escriba, es porque hay algo de algo propio mío que tiene que estar expuesto en relación a esta transmisión. Entonces, deseo de psicoanálisis. Ese fue el término que surgió en debate en la escuela, en el Colegio Clínico del Foro de Venezuela en aquella oportunidad. Yo no me acordaba exactamente la fecha, pero Pablo mandó ese texto de Colette Soler, fue que me di cuenta que ella había escrito algo, no sé, en Buenos Aires posiblemente, en abril de 2016. O sea, del 2016 al 2024 es una pregunta que ha estado como en el aire, en suspenso y que tenemos que dar a cuenta de alguna manera, ¿no? Entonces, el deseo de psicoanálisis se refiere a la transferencia con el psicoanálisis, a una relación al sujeto supuesto saber del psicoanálisis. No, nos podemos referir también que entra en el terreno de la transferencia, tanto porque toca el saber común y también implica el plano de los afectos. El deseo de psicoanálisis también podríamos considerarlo como aquel que precede a la solicitud de una cita o encuentro con un psicoanalista. En el sentido objetivo, comenta Colette Soler en ese artículo, sería el deseo que haya analista, sería un deseo por el lado del analizante, deseo que haya una interpretación. En sentido subjetivo, sería el deseo de alguien de asumir esa función de analista. Ese concepto le dio palabras a mi encuentro con el psicoanálisis. Es cuando pongo nombre a la experiencia, a los hechos que ocurrieron para toparme con un deseo que ha orientado la vida. Para algunos fue el encuentro, por ejemplo, con los primeros textos de psicoanálisis, de Freud, lo que fuera, una película, acontecimientos donde se topó con una pregunta y una respuesta a la vez. En mi caso fue encontrarme con 6 años de práctica profesional en el campo de la clínica y en el campo de la psicología escolar y de las dificultades de aprendizaje. Consideraba que hacía bien el trabajo. Con el transcurso del tiempo, un malestar fue adueñándose de mí. Me gustaba lo que hacía, pero algo se escapaba. Creí que era algo del conocimiento. Tenía que saber más sobre psicología escolar, sobre el aprendizaje, sobre esto y lo otro. Hasta que fui a trabajar en un preescolar, pero tenía una sección, ese instituto, de atención clínica para niños con dificultad de aprendizaje. Yo coordinaba esa sección. Las dos instituciones se unían para reuniones clínicas, dirigida por un psiquiatra con una formación orientada en el psicoanálisis, pero de corte clásico que había obtenido en Francia, y una joven psicóloga que estaba cursando el posgrado de psiquiatría y psicología clínica en uno de los hospitales del Citadino, cuya diferencia respecto a otros posgrados era que parte de los profesores eran psicoanalistas de la IPA, de la Internacional de Psicoanálisis. No había ninguna otra asociación de psicoanálisis sino la de la IPA. Comencé a escuchar una clínica diferente. Se discutían casos donde algo que yo no tenía, una mirada sobre el caso, explicaciones diferentes, causalidades diferentes. Conclusión, finalizado el año 70, ese año me inscribí en el próximo curso de ese hospital psiquiátrico.
7 años después de mi graduación como psicóloga, había empezado un posgrado. La orientación de los profesores psicoanalistas era fundamentalmente kleiniana. La formación del posgrado transcurrió entre el 71 y el 74. Digo esta fecha porque imagínense un psicoanálisis, el de la IPA, a espaldas de la enseñanza de Lacan. En esas fechas no estaba ni siquiera el diccionario de Laplanche. No se recomendaba nada de eso. Todo lo que había era Freud y no tan bueno como después aprendí con Diana Rabinovich. Y todo era fundamentalmente Klein o los Kleinianos. Entonces, todo lo demás no existía. Además, para aquel momento estudiar psicoanálisis en la asociación estaba prohibido para los psicólogos. Era una época en que no admitían psicólogos una formación como psicoanalista. Apenas inicié el posgrado, sabía que ese camino tenía que acompañarse con el proceso analítico. Así inicié mi primer análisis. Un analista cliniano en toda la regla, 3 veces a la semana, 50 minutos, el cual dejé 5 años después. La contradicción entre lo que se hacía en mi análisis y lo que yo estudiaba en el grupo de análisis que había abierto Diana Rabinovich, recién llegaba a Caracas en el año 75, y yo supervisaba además con ella, era demasiada división. O sea, por un lado un psicoanalista kleiniano y por otro lado todos los inicios de un aprendizaje de Freud en profundidad que no había tenido antes y la entrada al estudio de Lacan. En ese momento, 5 años después de entrar en análisis, hice una elección y me quedé con Lacan. Así fue como se inició la travesía que requiere cierta determinación y un consentimiento a esa determinación, dejarse llevar por el deseo de psicoanálisis. Si bien en mi propio análisis puedo marcar cómo se constituyó el deseo de saber, el mío, el particular, mucho antes de ese encuentro del deseo de psicoanálisis, ligado al saber y no al mero conocimiento. Se constituyó bajo esas circunstancias en ese momento, pero es curioso porque mi padre, cuando iniciaba el estudio de psicología, la carrera, me había Tony, regalado, Tony, perdón, puedes ir más despacio, pausado. sí. Ujú. Fíjense que a pesar de que después me di cuenta que ese encuentro había sido un segundo encuentro, porque cuando yo entré en la carrera de psicología, mi papá me regaló las obras completas de Freud, pero yo no las leí porque la orientación de la escuela de psicología en aquel momento era nada de psicoanálisis, era una psicología general, pues. Entonces, mucho después, cuando empecé a trabajar con Diana en el 75, fue que tomé los libros que mi papá me había regalado. O sea que la construcción de saber está antes, pero en un segundo momento está ese deseo de psicoanálisis, pero que en retroacción uno dice se montó antes. En mi caso fue la presencia de algunos que encarnaban el saber psicoanalítico. Es después que me dejo afectar por el decir de Freud y luego años después el encuentro con Diana, el decir de Lacan. Quizás para mí ha sido importante el hecho de la transmisión. Insistir, por ejemplo, para que la formación dispensada en la Escuela de Psicología de la Universidad Central entrara al decir ese de Freud, en mi caso el de Lacan. Y allí la importancia de una asociación psicoanalítica, de la presencia de psicoanalistas en el mundo, si es que queremos que el deseo de psicoanálisis pueda continuar y existir. Podemos ver otra perspectiva, el deseo de sostener la causa analítica con otros, porque no puede sostenerse sola. Lacan en televisión dice, lo que sé es que el discurso psicoanalítico no puede sostenerse con uno solo. Ahora, ese desplazamiento del deseo de psicoanálisis al deseo de sostener la causa analítica, a mi juicio, requiere de un trabajo que se hace en el análisis, porque implica la desidealización del psicoanálisis mismo, requiere de esa separación entre el ideal y el objeto que es producto del proceso analítico. Es un deseo común en el sentido que siendo de lo particular, requiere, sin embargo, de una comunidad. Y una última cosa. Diana esperó mi elección entre seguir el análisis kleiniano, inscribirme, que a partir del año 78 79
La internacional abrió la posibilidad de que psicólogos entráramos a formarnos como psicoanalistas. Ella esperó mi elección. Nunca criticó a otros analistas de otra formación. Y esa es una enseñanza que yo he conservado. El respeto, y esto también, el deseo de psicoanálisis. En la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, los últimos años, hubo algo que me empezó a molestar muchísimo, que era, por ejemplo, invitábamos a otros psicoanalistas de otra orientación o psiquiatras de otra orientación y empezaba en las mismas reuniones una crítica, una cosa muy agresiva, una falta de respeto. Y yo eso no lo había visto con Diana. Y realmente me pareció que era una prepotencia en el ambiente, en el modo de presentarse el psicoanálisis lacaniano, que la verdad que ahora vamos con el deseo del psicoanalista. La expresión deseo del psicoanalista no se la encuentra en Freud, es una noción lacaniana. En Freud encontramos prescripciones negativas. No se tome por un salvador, un padre, una madre, no tenga demasiada ambición terapéutica, hasta hablar incluso de la neutralidad analítica. Todos estos afectos, entre comillas, oposiciones, remiten a lo que se denominaba, especialmente en los post-freudianos, el asunto de la contratransferencia, los sentimientos cariñosos y hostiles que pueden alimentarse respecto al paciente. El psicoanalista no debe desear nada, un deseo vacío, muerto. Como no es posible no desear nada, entonces, ¿de qué se trata la posición del analista en el dispositivo? Su estrategia y la causa visual. Cuando pensamos en la formación y el dispositivo, consideramos tres elementos. Uno, el paciente como sujeto del inconsciente. Ya no es más el paciente, es el sujeto del inconsciente. Dos, el analista como gran otro y como A minúscula, es decir, ideal u objeto encarnado. Tercer, y por último, la transferencia como sujeto al que se le supone un saber. El sujeto supuesto saber es aquello en lo que confía el paciente en relación a ese analista. Se le supone saber su oficio, saber lo que hace, sabe a dónde va. De allí la dirección de la cura. Hay que añadir un cuarto término, en realidad una función, deseo del analista. Para Lacan este deseo es el pivote de la cura. Sí. Lacan, como sabemos, insistió siempre en el asunto de la formación del analista. Allí están sus ideas para el programa de formación en 1949, cuando renovó sus actividades el Instituto de París después de la guerra. Luego todos los textos de los años 50, 60, en el acta de fundación del 64 y luego la proposición del 67. Pero en todos los seminarios hay alusiones importantes a lo que luego se materializa en el concepto de deseo del psicoanalista, bien explicado en la proposición de octubre del 67 sobre el psicoanalista de la escuela. Esto quiere decir que el analista se orienta en la dirección de la cura, no por la denominada contratransferencia, sino por un operador lógico llamado por Lacan deseo del analista. Designa entonces el deseo que sostiene a un analista, que se crea, pongo este crea entre comillas, en un momento particular, momento del recorrido, del proceso donde se precisa el paso de analizante a analista. Sabemos que hay la creación que viene de la nada, pero a la vez no es de la nada, porque hay una historización que produce ese deseo del analista. Por eso será que es único para cada analizante que se hará analista. El deseo del analista es el fundamento ético del psicoanálisis. En el discurso de la FFP, diciembre del 68, Lacan pregunta y responde: ¿a qué tiene que responder el deseo del psicoanalista? A una necesidad que no podemos teorizar, sino como debe hacer del sujeto como deseo del otro. O sea, hacerse causa de ese deseo. Pero para satisfacer dicha necesidad hay que tomar al analista tal como es en los hechos, lo cual no le permite hacerlo bien en todos los casos de la demanda. Esto da idea de lo particular y único que es el deseo del analista y el proceso analítico.
Si hablamos de función, el deseo del analista como función, nos referimos con ese término tomado de las matemáticas a lo que se define como una regla que nos dice qué hacer con los números. Se le escribe f entre paréntesis x o y igual entre paréntesis fx. Es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Si lo llevamos al dispositivo, se trata entonces de la función vacía de la persona del analista. Realmente es que uno dice vacía, ¿no? Pero uno sabe que es vacía porque ha sido vaciada, si no, no sería vacía. El deseo del analista es un lugar fuera de la cadena significante, del lado del yo no pienso, del cual, cito a Lacan, entre comillas, se está fuera sin pensar en ello, pero donde encontrarse en él es haber salido de verdad, o sea, no haber tomado esta salida, sino como entrada que no obstante no es cualquiera porque es la vía del psicoanalizante. No da tiempo de un recorrido preciso con el tema. Hay mucho escrito, sin embargo, unas sugerencias. Leer la proposición, el discurso de la AFP y la nota a los italianos también, por supuesto. Desde mi experiencia, ¿qué puedo decir? Es que el deseo del otro surge, el deseo del analista, perdón, surge en un momento X. Y tiene que ser así la pregunta. Cuando se está en el diván, algo se revela de pronto como una gracia divina. Es el relámpago del que habla Lacan en la proposición. Y podría ocurrir, me pregunto yo, en un recorrido de años, en mi caso con 3 analistas, uno, el primero kleiniano, los otros 2 lacanianos. Creo que no sé si ese kleiniano me hubiera llevado a un final con las coordenadas que ahora vemos desde la enseñanza de Lacan. Quizás me iba a quedar a resolver el Edipo, la culpa y algo de la sumisión prevista a un final por la identificación al analista. Y del saber inconsciente seguramente muy poco. ¿O en qué momento de los análisis posteriores con los psicoanalistas lacanianos se dio ese golpe de gracia que sería el deseo del analista? Ese deseo particular, sostenido, no sé si es la mejor palabra, ese dentro-fuera, por cierto, me recuerda a la botella de Klein. Abre, digo yo, la posibilidad de aceptar la posición de desecho de la que habla Lacan. Creo que si no está una dispuesta a ese dentro-fuera, creo que es muy difícil aceptar esa posición del final de desecho. Eso de estar fuera y a la vez dentro, de sostener ese lugar por horas y con cualquier analizante, ¿será posible? Realmente es muy difícil. Su creación, su posibilidad tiene que ver con el fantasma, pero tiene que haberse separado el ideal del objeto, la caída de las identificaciones y un empuje inexorable hacia el atravesamiento del fantasma con su caída, sus desarreglos, sus desarraigos, con el estremecimiento. Y eso, a mi juicio, no es propio de un momento preciso y único que uno pueda decir el martes a las 3 de la tarde. En mi caso, la autorización, el consentimiento a la posición de analista, la aceptación de ese deseo, fue un momento de sorpresa y a la vez algo que tiene que ver con el arte. Me venía una lista, yo vivía en una especie de lista de identificaciones. Estudiante de psicoanálisis, parte de un grupo en formación. Me costaba el título de psicóloga, pero también me costaba, y por eso me quedaba con el de lectora de Freud y de Lacan. Había una prohibición que como niña obediente no cuestionaba. Cuando yo fui nombrado AME por necesidad de la creación de la Escuela del Campo Freudiano en el año 85. Ese nombramiento fue un peso terrible para mí,
porque cuando la escuela del campo freudiano de Caracas inició fue en el año 83, pero en el año 85 se fundaron los reglamentos, se hizo simbólicamente la escuela. Un grupo para esa situación del orden de los estatutos, del orden de lo simbólico, se reunieron en París Judith Miller, Jenny Lemoine, Diana, por supuesto, Diana Rabinovich y no me acuerdo quién otro. Y tuvieron que nombrar AME ad hoc, porque se iniciaba y una escuela tiene que tener AME. Entonces se les ocurrió la idea. Yo entré en esa lista de 4. A mí los otros 3 me parecieron perfectos, maravillosos, pero la pregunta era, ¿por qué yo? ¿Por qué me nombraron AME? ¿De dónde? Nunca lo sentí como un fraude o que yo estaba del lado de la impostura, porque entre otras cosas estaba Diana Rabinovich ahí que me conocía desde hace años. Entonces, pero la gran pregunta, ¿qué peso tan grande fue la AME para mí? Fue un peso enorme porque siempre, yo creo que uno siempre se siente incómodo al final con, con eso. Yo soy psicoanalista, pero en mi caso lo sentí muchísimo. Y eso me acompañó por años. ¿Desde dónde? ¿Por qué yo? Un día, años después de ese nombramiento, estaba dando clase. Algo de esas condiciones que enumeré arriba seguramente ya se habían dado. O sea, lo único que yo no le ponía nombre a todo eso que pasaba, la desidentificación, la relación del ideal, del objeto, el atravesamiento del fantasma que estaba ahí. Todo eso se había dado posiblemente, pero sin yo saberlo en esos momentos. Daba una asignatura, psicología clínica infantil. Mientras daba la clase, dije, un niño que está en análisis conmigo, bla, 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 bla. No dije como siempre decía, ay, este niñito que viene a la consulta, o este niño tal y cual, ¿no? Dije en análisis conmigo. Cuando salí de la clase, yo salí muy perturbada, no sabía ni siquiera de qué me pasaba. Al tiempo, entonces me di cuenta que había dicho algo que era como casi como un pecado, como una prohibición que yo había saltado. Es cuando entonces me percaté que yo había dado consentimiento a ese deseo de años, secreto, prohibido y a la vez tan trabajado. No había venido de la nada, aunque era nada, palabra que se lleva al viento. Unos años después se dio la oportunidad en Caracas y solicité el pase. Informo que ya antes de esa solicitud de pase yo había tenido que nombrar pasantes. Informo porque la escuela, cuando se fundó en el año 85, teníamos una prohibición de empezar a estudiar el asunto del pase. Solo en el año 95 es cuando nosotros en la Escuela de Campo Freudiano se organizó el cartel del pase, etcétera, etcétera. Yo solicité el pase en el momento que pude. Siendo AME, solicité el pase. Siendo algo nuevo y sin formación, tuvimos que esperar esos 10 años para hacerlo, para que estuviéramos posibilitados de organizar el dispositivo del pase. Hay que ver cómo juegan las prohibiciones en el camino del deseo de psicoanálisis. Entonces, realmente no solamente tenemos que jugar con lo de afuera, sino que tenemos que jugar también con lo de adentro de las escuelas, de las asociaciones psicoanalíticas, para poder sostener el deseo del psicoanálisis y que eso se traduzca en deseo del analista. Bueno, eso es lo que tenía por decir. Bueno, me río porque yo estoy dividido. Este, unos comentarios, bueno, muchísimas gracias, Tony, por ese testimonio tan precioso que nos has regalado de tu recorrido. Eh, Comento brevemente antes de entrar como tenemos varios eh, asistentes hoy que vienen por primera vez, como Maritrini, María Antonia Cabrera creo que viene por primera vez, bienvenida. Carmen Delgado, ahorita no recuerdo a alguien más. Ustedes son parte de nuestro éxito.
Rité era parte de nuestro éxtimo, pero como ya hemos tenido el placer de que nos acompañe varias veces, ya la estamos pasando para el íntimo. Entonces, bueno, bienvenido. Tenemos una cierta mecánica aquí de que después de que interviene el ponente, el interlocutor del caso, hay interlocutor, en este momento, en este caso soy yo, pues, que hace un intercambio breve, unas preguntas, y después se da paso al debate abierto en la sala. Otra característica acá del seminario que es importante mencionar es que acá intentamos, a ver, en lo medida de lo posible, colocarnos en el lugar de analizante y dividirnos de vez en cuando. Y decir, pues, por ejemplo, eso que nos ha confiado Antonieta, de que mira, me pasó esto, también lo hizo Jorge Escobar, Julieta, pues todos estamos en eso. Yo lo hago acá rato, pues, y lo confieso, pues, acá rato. Bueno, sin más preámbulos, voy entonces a hacer, como tengo varias preguntas, Tony, lo mismo que hice en el caso anterior, voy a decir dos preguntas primero, tú las comentas lo que quieras y luego hago las otras dos y posteriormente entonces damos paso al debate abierto en la sala donde ya Maritrini ha pedido la palabra. Este, a ver, fíjate, hay una diferencia obvia pues, entre lo que conversamos, pues creo que fue el jueves, pues, y lo de hoy, Sí. bueno, como es de entender. Este, eh, ¿Cómo decirlo? En tu presentación hay, mm, a ver, referencias al saber referencial, valga la redundancia, pero no hay citas. No hay citas explícitamente. Em, Eso, eh, digamos, hace una cierta diferencia con otros casos en que, pues, a menudo, pues, hacemos trabajo en donde hay y muchas citas, pues. Entonces, bueno, simplemente te quería preguntar si había alguna intencionalidad en eso y algo de mayor interés, pues ya a nivel de la clínica es si podemos hacer una especie de contraste entre el saber referencial y el deseo del analista. En el sentido, en el momento clínico, obviamente que no lo podemos diferenciar, pero te pido si puedes hacer algún contraste. Es decir, el momento clínico en el que algo hacemos un silencio, una intervención, nos surge algo y hacemos una interpretación. Eso puede venir en cierta forma de un marco con el saber referencial, pero tiene que estar allí el deseo del analista. Bueno, la pregunta es un poco vaga, pero tú elaborarás allí como quieras. Cuando conversamos el jueves, tú hiciste una diferenciación que no capté hoy. Puede ser que sí la hayas dicho, pero que a mí se me haya escapado porque por momentos ya las neuronas pues me dejan y entonces me voy para otro lado. Pero cuando hablamos, tú hiciste una diferenciación entre autorizarse y consentir el deseo, refiriéndote, yo lo entendí, al deseo del analista. Entonces, me encantaría y te pido, pues, si puedes referirte a esa diferencia que yo capté en nuestra conversación previa, que hoy quizás se me escapó. Si están claras las preguntas, comenta entonces al respecto y yo, pues, luego voy a las otras dos. Bueno, vamos a empezar por lo último. Consentir y autorizarse. Yo creo que para autorizarse analista, tiene que haber un consentimiento. Es decir, quizás no está completamente expresado, pero no es autorizarse de cualquier cosa, porque en mi caso yo estaba autorizada por la Universidad Central de Venezuela cuando me ha dado mi título de psicóloga. Y después en el posgrado cuando recibo el título de psicóloga clínica. O sea, es una autorización del otro. Cuando hablamos de autorizarse, es una autorización íntima. Es un juicio íntimo que una hace de autorizarme a ocupar esa posición en relación a un analizante y a poder jugar
en esa posición de una manera diferente a una psicoterapia, a la de psicóloga clínica de orientación dinámica, ¿no? Entonces, implica el juicio de un sí, de una afirmación, pero que implica un consentimiento. ¿Sí? Lo único que el consentimiento no viene como un papel que uno firma, consiento en tal cosa, sino es algo sutil, es algo casi innombrable, pero que a uno dice, estoy allí. Cuando yo frente a la clase, yo dije, el niño que está en análisis conmigo, yo consentí frente a otros que yo era psicoanalista de ese caso, porque uno no es psicoanalista de todos los casos, está claro. Pero yo consentí que con ese niño yo estaba en la posición de analista y que en mí jugaba para él un deseo particular que no era el deseo que se curara, que estuviera mejor, que se las arreglara. Entonces, eso es lo que yo llamo que la autorización implica un consentimiento, pero que ese consentimiento no es explícito, es un juicio íntimo que se hace. Entonces, si yo lo pienso así, pero Pablo, es decir, que implica las dos cosas y que tiene que ver con un juicio íntimo. Luego, lo otro que tú preguntabas, que era el saber referencial y el saber que se construyó, en tu análisis, en el análisis que de cada quien, y que, que permite ese dentro-fuera en la posición de analista en la cura. Yo no digo que, yo de verdad siempre creí que uno tenía que olvidar, como dice Freud, olvide todo lo que sabe cuando está allí, olvide todo lo de los casos, las referencias teóricas, bla, bla. Y hago lo posible. No siempre, porque a veces uno dice, caramba, esto que me está presentando el paciente me suena a algún diagnóstico obsesivo, de una obsesión. Ok, eso es un saber referencial. Es decir, en algún momento uno se hace esas hipótesis. Y esas hipótesis que uno construye a partir de lo que va escuchando del paciente tiene que ver con algo que aprendió. Pero el esfuerzo grande de olvidarse de todo lo que aprendió, de los casos anteriores, tiene que hacerlo el analista. Es decir, es la ética también del psicoanálisis, porque permite escuchar a ese caso particular y no escuchar ese caso particular junto con Dora, el hombre de las ratas, el hombre de no sé qué, el caso de Lacan, de tal cosa, ¿no? Es decir, hace uno un esfuerzo. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque uno ha estudiado, ha leído y algo se le viene a la cabeza, pero uno hace el esfuerzo de que va a escuchar eso único que tú estás escuchando. Y cuando presentas un trabajo, claro, si vas a presentar un trabajo en un congreso o vas a presentar un trabajo para una revista, tienes que poner las citas, toda la cosa académica que yo creo que es necesario y es justa. Pero hay momentos como este donde, ay, qué fastidio, decir que voy a estar citando, voy a perder el tiempo citando cuando lo que yo quiero es transmitir algo de mi propia experiencia. Por eso es que me acordé de cuando Eric Loran me dijo, escriba. Él no me estaba diciendo que escribiera, él me estaba diciendo algo de ti que tiene que estar en juego allí, más allá de leer todos los libros habidos y por haber. No sé si te respondí las dos cosas, pero No, no, muy bien. Gracias. En particular me gustó pues lo del el consentir, o sea, la autorización lleva como un paso previo, que es ese consentimiento íntimo. No comento más, pues, para no quitar el tiempo para el debate abierto. Digo las otras dos preguntas que tenía, que tengo, pues. Una es con relación al deseo del analista. Yo lo he dicho, pues, Lacan hizo múltiples intentos de capturar algo esencial del analista, del hacer del analista, y bueno, dijo muchas cosas importantes, sí capturó ciertos rasgos, a mi humilde parecer, no logró pues realmente capturarlo en una sola cosa, porque no es una sola cosa.
Pero en particular, no me voy a detener sobre todas ellas, pues si no nos perderíamos todo el tiempo. Pero voy a detenerme en una de la nota italiana. Es cuando él habla de deseo de saber, que es, yo lo capturo como un deslizamiento del deseo del analista, poniéndolo como deseo de saber. Entonces, ahí te pido con relación a eso, si puedes elaborar de qué saber se puede tratar ese saber, más allá de lo que la caja haya querido decir, bueno, ¿cómo tú lo puedes leer? Esa es la primera. La segunda es una pregunta que tiene que ver con eso histórico que tú nos refieres, que para aquella época, años 70 años 80 los psicólogos en gran parte de Latinoamérica, yo creo que solamente en Argentina, podían ejercer como psicoanalistas, ah, pero en la gran parte no se podía. En los En Europa me 70. imagino que fue primero en Francia y luego, bueno, no sé cuáles otros vendrían y las décadas, los años. Pero el punto es que para aquel entonces eran solo médicos. Los psicólogos no podían. Hoy en día las cosas han cambiado. Hay una presentación que yo debo dar el 12 de marzo en una jornada de escuela. Y yo que a veces me meto en problemas que no quisiera meterme, menciono algo, pero es sin ánimo de polemizar. Yo miré en el directorio, miré algunos foros y conté cuántos psicólogos y psiquiatras hay. Psicólogos había 70, 75%, psiquiatras un número pues mucho menor. Este, entonces, hoy en día ha cambiado. Pero, bueno, hasta ahí pues nada, eso no es ni malo ni bueno, simplemente es una realidad. Sin embargo, hay algunos foros, algunos colegios clínicos que se mueven y algunos analistas en particular que se mueven, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, lo digo de sopetón, lo digo como apegándose a las doctrinas o a los dictámenes de un Estado que dice, bueno, no, mire, tienen que ser solamente psicólogos y psiquiatras. Entonces yo aspiro a que eso algún día pues se quite, pues así como se pasó ese paso de que no pueden ser sino solamente médicos y después no, mira, pueden ser también psicólogos, yo aspiro a que sea algún día quede. Bueno, lo digo así de una manera un poco desordenada, pero te pediría que comentaras al respecto. Bueno, sabes que el deseo de Freud desde el año 26 era que no se necesitaba ser médico para ser psicoanalista. Y de ahí, con Theodor Reik, él hace todo ese esfuerzo de esa bellísima texto del análisis, el análisis, no me acuerdo el análisis, bueno, que no era Lego, el análisis. Otro Lego. porque Silvestre, Silvestre. Silvestre, No, Silvestre, el es la otro, interpretación. bueno, ok, ha tenido esas Bueno, dos traducciones, es cierto, Silvestre y sí, Lego también. Es Silvestre. Bueno. sí. Mm. El ego porque no era titulados médicos, ¿verdad? Entonces, eso marcó a la IPA y marcó a todas las asociaciones psicoanalíticas ligadas a la IPA, donde realmente estaba prohibido para otros que no fueran médicos hacer candidatos para el instituto de formación, etc. Entonces, eso fue en los años 70. ¿Qué pasaba? Que en Argentina, cuando llegó Diana llegó en febrero del año 75. Diana venía de haber hecho en Buenos Aires, se separó un pocotón de gente que no quiso entrar en la IPA y eran psicólogos que entonces empezaron su formación en la LIDA. Tan es así que cuando yo voy con Diana a supervisar, por primera vez que yo entro con Diana a los grupos de estudios y a la supervisión, yo le llevo un caso y ella me dice, ¿está en diván? Y yo le dije, ¿en diván? Pero si los psicólogos no podemos ser psicoanalistas. Te estoy hablando del año 75, imagínense todo lo que había pasado en Europa, en Francia, y nosotros estábamos así porque la única asociación era de la IPA. Entonces, está esa prohibición que cambió, y yo creo que cambió menos mal gracias a que realmente se abrieron las puertas para que la formación de analistas no tenía que ser a través de la medicina. Ya desde de Freud estaba eso estipulado, Lacan lo retomó y menos mal los franceses lo hicieron así. Entonces, bueno, yo creo que
el problema está que cuando hay leyes que dicen lo que no se puede y se puede hacer en el campo del psicoanálisis, yo creo que se cometen muchos errores, ¿no? Bueno, la otra cosa que tú preguntabas, y ahora se me olvidó exactamente qué era, Sobre el qué era deseo de saber. el deseo de saber. Bueno, yo creo que es verdad, el deseo de psicoanalista no es que esté montado con un deseo de saber particular, pero sí tiene que estar relacionado con la aceptación del saber frente al horror del saber. Sí. Yo siempre cuando menciono esto, recuerdo los grabados de Goya sobre la guerra. Hay uno de los grabados que ustedes saben que él ponía un texto debajo del dibujo. Él ponía un texto y dice, yo lo vi, un horror, y después el otro también esto lo vi, ¿no? Es decir, es la posibilidad que ese deseo esté acompañado de poder saber sobre el horror, no cerrar los ojos ni los oídos en relación al horror, cosa que tú descubriste en tu propio análisis, porque ese es de saber de qué se trata, pero también estar ahí para poder escuchar y no salir corriendo, no cerrar los ojos y los oídos y no decir, ay, pobrecito esta persona, no, sino poder sostenerse en ese deseo para que el otro pueda de alguna manera atravesar el saber de su horror. Eso es lo que yo considero. Bueno, ok, muchísimas gracias, Tony. Tu respuesta pues me dan pie para muchas otras preguntas y comentarios, pero me los voy a callar para dar paso a los pedidos de palabra. Ya lo había pedido anteriormente, Mari Trini. Aquí en España te conocen como Trinidad, pero los de Venezuela, pues con el cariño te seguimos llamando Mari Trini. Y luego Gladys Matalia. A ver, entonces adelante, Mari Trini. Trinidad, bienvenida, encantado de tenerte con nosotros. Gracias, Pedro Pablo. Imagínate la división, dos nombres, pero lo importante es que aquí estoy de incógnito. El Maritrini, que es el verdadero, se se quedó atrás. Tony, gracias. Bien interesante, pero yo tendría, no son dos preguntas, dos comentarios. Uno que tiene que ver contigo, el dentro-fuera, ¿sí? Que creo que es tu primer testimonio después de que haces el pase en la Sí. asociación Jacques Lacan, ¿sí? Sí, Así. señor. Porque haces el pase y fuiste nominada a él, Sí. pero de la asociación Jacques Lacan. Y ese dentro afuera yo te lo he leído en muchas cosas, pero ¿qué tendría que ver este dentro afuera con el deseo del analista? ¿Ok? Cómo colocarse, más allá de lo institucional, que es donde te lo he oído decir más veces, también ese dentro afuera en relación con el deseo del análisis. También Bueno, decías al principio, y es otra cosa que bueno, toda la historia que echaste, que algo de esa historia me la conozco y a lo lejos es maravillosa, porque de cerca fue de terror, como toda historia, pero bueno, ya pasó. Es una pregunta concreta. A veces uno cuando está en el diván se sorprende diciendo cosas, como se sorprende a sí mismo, ¿verdad? En esas sorpresas del decir de uno, o inclusive en formaciones del inconsciente, el analista podemos entrever, ver o suponer que hay algo del deseo del analista. De hecho, puede haber interpretaciones que apunten a eso. Ah, como que ese es el deseo del analista. Este, ¿Crees que sí o crees que no? bueno, Esa ¿Quieres sería la primera. responder, Tony, o pasamos a Gladys? ¿Quieres responder ahorita a Maritrini es y luego mejor, pasamos a Gladys? mejor porque después se me olvidan las Ok, cosas. Entonces, con respecto a la segunda, yo Ajá, creo que sí, Maritrini, ajá, sí. No solo porque puede venir de una intervención del analista o tú misma sorprendente y decir, ujú. pero primero tienes que saber cuál es el concepto. Es decir, cuando Primero tiene uno que,
que haber escuchado sobre el concepto de deseo de psicoanalista. Sí. Claro. Porque en esos 3 análisis que yo hice, con 3 analistas distintos, es decir, en esos años no hablábamos así, el deseo del psicoanálisis, el deseo del psicoanalista. ¿Entiendes? Uno estaba inmerso en un análisis que un poco tenía de lo conceptual. Entonces, ahora es distinto, ahora yo creo que es distinto. Ahora sí uno, no solo que el analista puede escuchar algo de eso, sino que el analizante que está avisado, por decirlo así, avisado, puede de repente decir, caramba, por aquí esto es. Eso te lo digo, pero por eso la escuela es tan importante, porque los conceptos empiezan a jugarse en el escenario y entonces algo de eso se puede como reconocer en el propio análisis. Entonces, lo otro que tú me preguntabas era en relación, sí. Tú sabes cuando me di cuenta, cuando leí eso que leí de Lacan, que dice de una posición donde uno está afuera y dentro, ahí él lo dice clarito, ¿sí? Pero yo creo que el estar dentro es también estar ausente como persona. Entonces, en ese sentido, está afuera. Pero a la vez está ahí, está tu cuerpo, está la mirada que menos mal está cuando alguien está en el diván, la mirada no cuenta de la misma manera, pero estás ahí y el analizante, hay una presencia, un cuerpo allí, pero a la vez hay una ausencia. Y creo que el analizante capta algo de eso, que estás ahí y no estás ahí. Y fíjate qué cosa, Maritrini, ya lo terminamos en diciembre, se terminó ese cártel. ¿Sabes cuál era un paseo por la topología de Lacan? Era un paseo. ¿Cuál escogí yo? La botella de La Klein. botella de Klein. Fíjate todos los años que te toca a ti trabajar eso. Gracias, Tony, gracias. No, Bueno, gracias a ti por acordarte. ok. Antes de darle la palabra a Gladys, comento que la expresión de Maritrini, a veces uno se sorprende en el diván diciendo cosas. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo interesante es que también a veces uno como analista se sorprende diciendo cosas. Es decir, a veces uno se sorprende con una interpretación, con una intervención, con un corte que uno no pensaba. Es el acto analítico. Bueno, Gladys Matalia, directamente desde Tucumán, noroeste de Argentina. Así Adelante, es, Gladys. así es. Que aún hace calor. Bueno, muchas gracias, María Antonieta, Tony, como te dicen cariñosamente, por tu trabajo, por el recorrido que hiciste. Es un testimonio, realmente, como lo dijo Pedro Pablo. Yo tuve tiempo solamente de leer de los textos que ha sugerido Pedro Pablo, el de ese breve texto de Colette Soler, que bueno, me pareció, bueno, todo interesante como es el texto, como es Colette Soler, y me parece súper interesante que acá María Antonieta pueda situar la diferencia, ¿no?, entre el deseo de psicoanálisis y el deseo del analista, ¿no? Uno como un deseo más Ay, compartido, podríamos decir, ¿no? Y perdona, otro y que Gladys, funda una perdona, Gladys. institución. Sí, sí. Gladys, perdón. Es que se me fue el internet y no escuché cuando tú empezaste a intervenir, No, se me no, fue. que te agradecía que, digamos, poder situar esa diferencia, ¿no?, entre el deseo de psicoanálisis y el deseo del analista como, digamos, dos lugares diferentes, ¿no? Que uno podría inclusive situarlo al deseo del analista como lo más singular. Pero me llamó la atención que leyendo el texto de Colette Soler que han compartido, que compartió Pedro Pablo, que supongo que le ha sugerido, me llamó la atención que ahí Colette Soler, no sé de qué año es este texto, 2016. 2016, me llamó la 2016. atención, 2016, sí, me llamó la atención porque que Colette Soler, digamos, lo traiga a colación, digamos, que, bueno, Lombardi, ¿no? Gabriel Lombardi, que es
de mi zona, tenga tan clara esta cuestión de que se había confundido, ¿no? La cuestión del deseo de psicoanálisis con deseo del analista, porque desde hace varios años, no puedo situar cuántos, pero Lombardi viene insistiendo del deseo del psicoanálisis, ¿no? Y hace una especie de, en cada jornada que tenemos, inclusive en las jornadas que tuvimos, la penúltima, digamos, acá de América Latina Sur, hay un borramiento del deseo del analista, ¿no? Así, ¿no? Y bueno, y hay una corrección y esto se pone a circular en la comunidad como deseo de psicoanálisis en general, que a mí siempre me llamó la atención y me pareció que no, que son dos cosas bastante diferentes y que justamente lo que produce es una confusión, ¿no? El deseo del analista es singular y se prueba en el pase. No es para todos. No es para todos. Me parece que uno podría decir, ¿no? El deseo de psicoanálisis uno podría universalizarlo y el deseo del analista es algo muy singular, ¿no? Entonces, bueno, siempre me llamó la atención y me pareció, bueno, lo voy a decir así como me sale del corazón, una torpeza. Y me llamó la atención que en este texto, que es del 2016, bueno, pareciera que en ese momento Lombardi hacía una diferencia, ¿no? Después largó a correr porque así vio que en cada comunidad por ahí hay algunos que largan a circular algunos conceptos y se empieza a repetir, ¿no? Eh, bueno, eso quería decirlo, me parece muy interesante y te agradezco profundamente que hayas marcado también esa diferenciación, ¿no? Al menos es lo que me quedó a mí, ¿no? Gracias, Natalia. Ok, ¿quieres comentar algo al respecto, Tony? No, muchas gracias porque de verdad, por lo menos fíjate que en ese momento que tuvimos la discusión en la escuela, allí en los foros, en el colegio clínico, la verdad que producía un malestar, algo que no se podía aclarar. De hecho, nunca aclaramos nada, pero yo creo que nos disgustamos. Entonces, no sin ninguna necesidad. Sí, sí, sí. Bueno, yo puedo agregar algo allí, un poco porque soy parte de esa historia, pero un poco también porque en aquel momento tenía ya esa pasión por esa expresión de Lacan, el deseo del analista, pasión que no me ha dejado, todavía me sigue atormentando. Entonces, el punto fue que Colette Soler escribió ese breve texto como una especie de presentación para lo que sería después el encuentro de Medellín, el encuentro de escuela. Entonces, circuló el texto y en muchas partes no leyeron deseo de psicoanálisis, sino que pensaron que había dicho deseo del analista. Y en algunas traducciones lo tradujeron como deseo del analista. Entonces, Gabriel Lombardi lo dijo, pero mira, ¿qué ha pasado? Que se está confundiendo. Es lo que llegó, digamos, a nivel público, vamos a decir, aparte de las cosas que puede haber dicho ya en un círculo más interno Gabriel Lombardi. Pero entonces, luego, Colette escribió, bueno, que le había sorprendido, pues que esa confusión, que en realidad, pues el deseo de psicoanálisis era el deseo, la transferencia con el psicoanálisis. Bueno, adelante, Sebastián Sánchez Segura, SSS, triple S, un pereirano colombiano del eje cafetero que está por allá insertado en México. Un brillante joven tiene la palabra. Hola a todos, gracias Pedro Pablo. Muchas gracias María Antonita por la presentación. Mira que me interesé mucho en una partecita al final de lo que decías. No sé hasta dónde está conectada con esto que también le respondías a Pedro Pablo también al final de su intervención, cuando hablabas de la prohibición que había dentro de la IPA para la formación de psicólogos. Porque cuando dijiste sobre esta experiencia en el salón de clase, de la que te queda ese afecto, que es como el que da la pista a que algo pasó, y solo como por la vía de ese afecto luego piensas que dijiste, tengo en análisis a este niño, etcétera.
Y dijiste en ese momento que tuviste la sensación de haber rebasado algo que estaba como prohibido. Y por eso, este asunto de la palabra prohibido, es que me quedó ahí como algo muy interesante. Entonces, en ese rebasamiento, esa sensación de haber rebasado eso prohibido, te queda como ese afecto, ¿no? Y luego, un poco más adelante, dijiste que estaba prohibido en esa época hablar sobre el pase. Entonces, ahí habían como unas cosas interesantes, porque luego dijiste que había que pensar la cuestión de lo prohibido, pero ahí ya no sé si te referías a las cuestiones de la escuela, la manera en que la escuela prohíbe cosas, no sé, pero hubo algo ahí de lo prohibido que fue circulando, que me parece que queda como enredado en esto precisamente del situarse como analista o asumir el deseo del analista en algo que tiene que ver con este rebasamiento de lo que aparece como prohibido en el otro, como el límite, no sé, algo así me dio como la Sí, sensación en lo que estabas diciendo, claro, entonces, porque es la caída del gran otro. Es decir, la caída, la división del gran otro, que es la transgresión, la posibilidad de ir más allá de la prohibición. Es decir, es ese punto, ¿no? Pero fíjate, se requiere del análisis. Uno de los aspectos en el recorrido analítico es poder hacer del otro su caída, es decir, ya una destitución del gran otro, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros en los años 70, los psicólogos no podíamos, es decir, no nos iban a aceptar como candidatos para formarnos como psicoanalistas en la IPA. No podíamos. Cuando Diana me dice, y está en diván, y yo le digo, pero es que yo soy psicóloga. Es decir, ella se quedó callada, muda, nunca dijo nada. Años después se reía de ese momento, ¿no? Porque ella le parecía absurdo porque ya venían de una situación donde habían transgredido, donde habían roto con el gran otro de la IPA, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estábamos ahí, pero Diana no dijo absolutamente nada. Ella tuvo que esperar que yo hiciera mi recorrido y nunca me empujó a nada. Con la prohibición que significó la escuela, venía de París, nosotros no teníamos la experiencia de pase, de psicoanálisis, ¿verdad? Y entonces no se van a ocupar del pase. Eso, ¿por qué? Porque el pase tiene un efecto sobre las escuelas. Es decir, el pase, todo lo que implica, todo ese movimiento, produce efectos de división en las escuelas. Entonces le tienen terror a la división, a que un grupo se vaya, bla, 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 bla. Bueno, de hecho eso pasó. Entonces, ese punto es muy delicado. Entonces, claro, la mejor salida fue, ahí no se habla de pase, hasta dentro de 10 años, además pusieron un tiempo, 10 años. Entonces es cómico, porque esas cosas no deberían tener un tiempo cronológico, pero no los pusieron 10 años. Entonces, creo que la prohibición no es tanto a lo mejor como, no viene como prohibición, pero viene como no mantener algunas figuras como los grandes otros, por ejemplo. Entonces, no se puede decir nada diferente a lo que el gran otro ha dicho. Entonces, creo que eso afecta mucho, bueno, me parece a mí que afecta mucho lo que es la construcción de los analistas, la formación de los analistas. muchas Bueno, gracias. antes de darle la palabra a Rite, Ana Alonso, también bienvenida, es otra de nuestras éxitos. Encantado de que estés acá. Y bueno, hay varios de los asiduos participantes que hoy están calladitos. Deben tener preparada una bomba. Ya se sonríe porque saben quiénes son. Constanza, Madeline, Julieta, Jorge Iván Escobar Galo, que está ahí pensando, quién sabe qué se trae entre manos. Encantado, Rite, de tenerte con nosotros. Adelante, tienes la palabra, pon el micrófono. Bueno, Eso. ante todo saludar a María Antonieta, es un gusto haberte escuchado. Gracias. Después es un poco una tontería lo que voy a señalar, pero
¿Por qué insisten en decir deseo del psicoanalista? ¿Por qué no decir deseo de psicoanalista, que evita el él? ¿No? No es, pues no es solo un juego de traducción, porque es cierto que en español no existe el partitivo, el du psicanalista, pero si decimos deseo de psicoanalista, ¿no te parece que evitamos así por lo menos, Claro. digamos, la localización del artículo él, me parece? Eso es un asunto. Después está lo que dijo Gladys, eso me tiene intrigada, que no, yo no seguí mucho qué pasó con esta polémica. Rite, se te oye mal, por favor, un poquito más alto. ¿Puedes? Es que mi Gracias. micrófono está bastante mal. Ah. Otra cosa, entonces quería volver sobre lo que había dicho Gladys de esa polémica que parece que hubo en hablar de deseo de psicoanálisis. ¿Por qué no hablar de deseo de psicoanálisis? No veo por qué no, pero es una problemática diferente a la del deseo de psicoanalista. Creo que ahí estaría quizá la confusión, ¿no? El haber sustituido el uno por el otro cuando son dos problemáticas diferentes. Yo creo que hay deseo de psicoanálisis, como dijo Gladys, que puede ser más general, menos singular del uno por uno, menos enigmático, menos opaco como para necesitar un dispositivo tan complicado, tan sofisticado, en todo caso un dispositivo que solo se puede transmitir por vía indirecta, lo que es el deseo de psicoanalista. Por eso vuelvo un poco sobre lo que había dicho la última vez, que lo dije de manera un poco contundente cuando te dije, pero Pablo, ¿por qué interpelas a la persona que intervenía preguntándole sobre su deseo de psicoanalista, cuando hay que partir de la base de que nadie puede enunciar directamente cuál es su deseo de psicoanalista? Solo hay algo que se escapa a los dichos directos del sujeto, ¿verdad? Por eso se necesita un dispositivo de transmisión indirecta. Bueno, eso es todo lo que quería decir. No sé si me han oído porque anda muy mal este No, asunto. yo te he oído perfectamente. Sí, yo Ok, te Tony, escuché. ¿quieres comentar al No, respecto? gracias, porque de verdad parece bien importante hacer y no del psicoanálisis o del psicoanalista. Creo que a partir de ahora lo pensaré y lo trataré de reproducir como él. Ujú. Bueno, ok, no me entiendo, pero habría que hacer la pista. Yo creo que en general Lacan habló de deseo del analista en francés, pues. Pero bueno, no me quiero extender. Lo otro es que no, yo creo que sí, que cada cual puede decir algo de su deseo del analista, el suyo propio. Yo por los momentos seguiré diciendo del analista, más adelante lo pensaré. No, yo creo que sí puede decir algo. No lo puede, obviamente que no lo puede capturar en palabras completas, es imposible, pero sí puede decir algo. Y siento que es una necesidad el decir. Pero bueno, un momentico, es que me salió otra cosa aquí. Sí, Bueno, muy bien. pero Pablo, estoy Entonces, de acuerdo, estoy de acuerdo. Simplemente quiero señalar la paradoja del asunto, Sí. nada más. claro, claro. Sí. Bueno, como yo entendí brevemente, Margarita, antes de darte la palabra, como yo entendí parte de la problemática que señalaba Gladys, bueno, por una parte el que se confundiera, pero por otro el que se dejara un poco de lado el concepto que en realidad ha sido fundamental en el psicoanálisis lacaniano, que es el del deseo del analista, no el de deseo de psicoanálisis, que tiene otra connotación, tiene su importancia, pero que es otra cosa. Entonces sí, es grave que como que se deje de hablar de lo que es singular realmente para sustituirlo por algo pues que es importante, pero que es otra cosa, que es más bien general. Ok, Margarita Santizo.
Gracias. Adelante, Margarita. Mira, mi intervención justamente viene al caso de esto mismo que Gladys puso sobre la mesa y que Rite ha vuelto a retomar ahora. Y es que resulta que en el último Pliegues es una revista de la Federación de Foros del Campo Lacaniano en España. El último Pliegues que yo tengo al menos es el número 13. Y en este Pliegues hay una entrevista precisamente a Gabriel Lombardi. Los españoles lo tenéis. Es esta revista, no sé si la habéis recibido. En todo caso, está a disposición en los foros. Y Sí, entonces, acá en el norte de Argentina la recibimos. ajá. Acá sí. A ver, es que me sale un globo aquí. Ya se fue. Pues entonces vas a encontrar en la sección de entrevistas, la entrevista a Gabriel Lombardi. Es una entrevista muy extensa, donde se le hacen preguntas y él dedica 3 páginas y 4 páginas a responder, y precisamente toca estos 2 puntos. Es como una especie de testimonio suyo desde... Bueno, de hecho, la primera pregunta es de hablar de su experiencia como analizante. Y entonces habla de su experiencia como analizante y de cómo él enfocó también el deseo de psicoanálisis. Es decir, cómo todas las investigaciones que él hizo como profesor en la universidad, fuera de la universidad, estaban encaminadas por el deseo de saber del psicoanálisis. Esto es así como yo lo entiendo, ¿eh? Y entonces es una entrevista que me falta la última parte y la tenía precisamente aquí encima de mi mesa, puesto que la tengo desde Navidad pasada. Y yo creo entender que él habla del deseo del psicoanálisis porque en su caso el deseo de analista lo rechaza un poco. Digo rechaza entre comillas, habría que volver a leer ese punto. Él se ubica más en el deseo de escuchar al paciente o al analizante, en estar ahí. No le gusta, yo creo que no le gusta el punto del deseo del analista. Y él se coloca más en el deseo de saber. Yo también lo pienso como el deseo de saber. No sé, ¿te ríes? Pedro Pablo, ¿te ríes? Tenía más ideas, Y me pero... río, pues, bueno, eso es una travesura, me perdona, pero es que para admitir el deseo del analista hay que tener el deseo del analista. Si no se tiene, no se lo cree. Eso es como el final de análisis. Hay muchos que pueden dar clasecitas del final de análisis, pero si no ha tenido un final conclusivo, lo que habla es bla, bla, bla. No cree en eso. Perdón que me extienda. Estoy Perdona, pero robando. por ejemplo, en televisión Lacan dice muy claro, no hay analista que no le venga el deseo de saber. O el deseo de saber es la característica del analista. Saber, tú lo has dicho hoy, también de qué. Y yo pienso que tiene que ver con el inconsciente y con el horror que hablaba Antonieta o Tony hace un instante, de poder soportar el horror y acompañar y escuchar y no salir corriendo. Creo que va un poco por ahí. No, pero es muy interesante esta entrevista. Si acaso, os la recomiendo. Ok. Bueno, Tony, tú intervienes cuando quieras, ¿ok? Bien. Jorge Iván Escobar Galdo, hijo predilecto de la, ¿cómo es que se llama? Es un pueblo que, la Bartola, como es que se llama, pues. Yo no sé si todavía está en el mapa de Colombia. Adelante, Jorge, activa el micro. Bueno, gracias a todos, gracias a María Antonieta. Yo coincido en la hipótesis que queda más o menos general de que el deseo de psicoanálisis apunta más a una situación general y a la idea de que el psicoanálisis exista como una posibilidad en el mercado de las psicoterapias en términos generales. Y el deseo del analista apunta obviamente a la cura del uno por uno y a la estructura del pase.
Claro que en el deseo de psicoanálisis se apunta a que al psicoanálisis se le demande. Posiblemente en el deseo de psicoanalista y de la estructura del pase se apunta a que aquel que ha dado cuenta de su final de análisis demande este dispositivo. María Antonieta, me gustó mucho cómo empezaste, porque haces un excursus del deseo de psicoanálisis al deseo de psicoanalista, pero empiezas por el control. Y eso me parece muy interesante porque, bueno, y la experiencia tuya con Éric Lorán, recordado por todos. Me parece muy interesante porque en el dispositivo de control, más que controlar el caso, se controla la posición del analista, de aquel que dirige la cura. No en vano olvidaste el caso, Sí. porque creo que el caso no se controla en la posición del analista. Y en eso se emparenta con el dispositivo del pase, porque el pase, digamos, es un control institucional del fin de análisis para quien lo demande. Curiosamente, un control de que ya tiene una certeza de que ha hecho un final de análisis, pero así funciona. Y me gustó sobre todo mucho que te quedó la palabra escriba, porque escriba remite al escribano, al copista, al secretario. ¿Qué es la función de un analista? No sé si lo pensaron o si lo pensaste. No, nunca. Maravilloso. El escriba es aquel servidor que no escribe en nombre propio. Y ese es el lugar del analista. No está Éric Lorán para preguntarle, pero te dejo esa idea porque a mí me sonó bellísimo. Bueno, me gustó mucho porque creo que es una experiencia institucional que compartimos cuando hablamos de la prepotencia de los analistas y la prepotencia de las comunidades analíticas cuando traemos invitados de otros saberes y de otras disciplinas. En Medellín tuvimos una amarga experiencia con los invitados de otros saberes, porque a veces los analistas nos creemos poseedores del saber último. Y la prepotencia es un lugar contrario al del sujeto supuesto saber. Quería resaltarlo. Pedro Pablo, me gustó mucho la pesquisa que hiciste de explorar esto de la formación universitaria de nuestros colegas en el mundo y que encuentras un porcentaje mayoritario de psicólogos, psicoterapeutas, médicos y psiquiatras. Y curiosamente, no venidos de otra profesión, que era la hipótesis de Lacan. La hipótesis central de Lacan era que para ser analista había que hacer un análisis. Y curiosamente, me parece que es verdad lo que dice María Antonieta, que el Estado hace barbaridades cuando intenta legislar sobre esto, pero las comunidades analíticas también. Hacemos barbarie cuando, digamos, no tenemos en cuenta esa situación de que una persona no venida del espacio psicoterapéutico o médico puede hacer un análisis y puede advenir un analista. Bueno, era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, siempre tan lindo, tan puntual. Ok. Dulos, vamos. Sí. Adelante, Dulos. Bueno, me ha gustado muchísimo, María Antonieta. Varias cosas, pero esta cuestión, esta diferencia que has hecho entre la cuestión del deseo de análisis y deseo de analista, que es realmente me parece muy clarividente, pero también otras cosas. Por ejemplo, me ha resonado, no es el momento ahora, estoy preparando algo también para presentar ahora en nuestra jornada de escuela, la cuestión del pase y escuela, que me parece realmente otro punto clave.
también me ha resonado intención, extensión en muchas cosas que decías. No me voy a extender aquí. Y en cuanto al deseo del analista, me parece hace tiempo, por lo menos a mí me lo parece a veces, que se está convirtiendo en algo, en una frase que parece enigmática, etcétera. Hay algo, no sabría qué palabra poner allí, ¿no? Que a veces me sobrepasa. De manera algo más sencilla, por ejemplo, una cuestión que me parece básica es la posición del analista en tanto encarna o semblante de objeto A. Porque si alguien no ha atravesado identificaciones o no ha pulido el plus de goce de los objetos fantasmáticos, ¿no? ¿Cómo puede a veces, bueno, no a veces, cómo puede ser causa de deseo de decir del analizante? La causa de decir del analizante me parece clave y difícil muchas veces. Bien, esto es un punto que quería tratar. Y otra cuestión, es curioso porque preparando estos días he encontrado en el seminario 11, lo había leído, pero cuando Lacan se refiere a un punto central en el seminario 11 del deseo del analista, se lo plantea con relación a si la ciencia se plantea cuál es el deseo. Y dice que no. Pero en un momento dice que hay una excepción que es Oppenheimer. Y sabéis que en estos momentos Oppenheimer gana todos los premios y parece que hay tantas nominaciones a los Oscar que acaba de ganar también en Europa, etcétera. Bien, y dice, cuando habla de Oppenheimer, es curioso porque dice que ha tenido que aparecer una crisis para que Oppenheimer se plantee cuál es el deseo del físico. Y es curioso después de tantos años, ¿no? Y para terminar, una pregunta que ahora también, Iván, creo que se refería, os habéis referido, que es la cuestión del significante respeto, por varios lados, ¿no? Pero esta cuestión, tal como lo has planteado, de respeto, me parece que es un punto difícil a veces en la comunidad analítica, el saber hacer con la diferencia, ¿no? Y no sé, me ha quedado de tu explicación, de tu ponencia, esta palabra de respeto. Y por tanto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Madeline Ruiz San Juan, directo desde Atenas. Adelante, el micro ya lo tienes. Okay. Sí. Adelante, Madeline. Sí, bueno, María, muchísimas gracias. Para mí es María, porque nos conocimos en circunstancias que, bueno, con poco que condujeron a eso, pero a ella no le importa mucho el nombre que le pongan. Bueno, yo quería decir algo, muchas gracias por todo este recorrido, porque es que además tú lo has traído contextualizándolo, algo como que como explicando lo que se ven hacer y de dónde salen muchas cosas que todavía hoy nos ocupan y nos preocupan. A mí me gusta la propuesta de Rité de llamar en esta diferenciación necesaria entre deseo del psicoanalista y deseo del psicoanálisis, la propuesta de tomarlo como deseo de psicoanalista. Bueno, ahora me salió una cosa aquí, perdone, de que tengo que elegir un idioma. ¿Ustedes me escuchan? Dale cancelar. No sé por qué está Ah, saliendo eso. Alguien está ya, tocando unas teclitas ahí que están. ya, pensaba que a lo mejor se me escuchaba en otra lengua, no sé. Bueno, porque yo creo que la posibilidad de llamarlo sin el artículo determinado nos ofrece es decir, la posibilidad de escucharlo como una función desubjetivada, diría yo, ¿no? Y en su versión objetivada sería esto a lo que estaba hablando Dolores ahora,
de la cuestión de cómo funcionar como semblante de objeto. Entonces creo que ayudaría un poco a entender que ese deseo del psicoanalista sería un atributo, no sería algo que, es decir, es algo que existe en la medida que se puede estar ahí, que se puede ejercer, que no tiene nada que ver con la persona del psicoanalista, ¿no? Ni que es algo que está dado por hecho, que es una garantía. Es siempre y cuando, y ahí está puesta a prueba cada vez ese deseo, ¿no? Siempre y cuando pueda alguien funcionar desde ahí. Y con respecto al deseo de psicoanálisis, pues yo un poco, desde mi experiencia personal, porque me encuentro en un momento un poco especial, pienso que después, desde el momento en que, bueno, que ha ocurrido una destitución de este sujeto supuesto saber, que pudiera decir que ya no creo en nada, creo que creo en una sola cosa, que es en los posibles efectos de un análisis. Entonces, creo que un deseo de psicoanálisis estaría orientado hacia eso, por lo menos una manera de ver. Es la manera en que me oriento en el psicoanálisis y la manera en que permanezco en relación al psicoanálisis sería en relación a que ahí donde ya no hay nada en que creer, sí se pueden comprobar los efectos de un psicoanálisis. Bueno, un poco esto era lo que quería decir. Gracias, Madeleine. Gracias. Ok. Bueno, están Constanza, Mari Trini. Rite, ¿habías levantado la mano? ¿La bajaste tú misma o fue que se te bajó? Ah, ok, está bien. Constanza Lobos, hija predilecta de Tucumán, noroeste de Argentina. Adelante, Constanza. Bueno, muchas gracias, María Antonieta. La verdad que me ha gustado, bueno, todo tu recorrido, ¿no? Del testimonio, cómo has ido marcando tantos puntos que sería imposible nombrarlos, pero bueno, ¿no? Todos esos aspectos en torno a la escuela, ¿no? Has hablado incluso, ¿no? de la desidealización de la escuela, que sería como un punto necesario, de lo conflictivo, de los momentos. Bueno, ¿no? De distintos aspectos que la verdad que de esta distinción, ¿no? Del consentir y de la autorización, como dos momentos ahí. Quisiera preguntarte, ¿sí? Porque al inicio, cuando vos has comenzado a hablar, yo también me he quedado, creo que Jorge Iván lo ha señalado, con ese principio en donde vos referís, ¿no? En esa supervisión con Eric Lorán, que pareciera, ¿no? Que ahí lo que se ha hablado no era importante. Ha caído eso y te ha quedado ese escribir. Si podrías decir algo más, porque hay como, ¿no? Yo también había escuchado ahí como un cambio, no sé si podemos pensar ahí también un cambio de posición. Además habías referido que el escribir era más bien de algo de la experiencia. Bueno, si podés decir algo. Y hay una parte que no sé si he escuchado bien, pero me gustaría que me la aclare, que hace referencia, yo le he tomado nota así, como que el deseo de saber estaría antes, ¿sí? Y luego el deseo de psicoanálisis. O algo así, lo he tomado nota, no sé si está bien, pero si podrías aclarar o ampliar algo de eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, con respecto a lo que, la verdad que me gustó muchísimo lo que dijo Iván, porque no lo había pensado. Es decir, siempre uno se sorprende, ¿no? Porque yo lo había tomado como eso, que al paso de los años yo dije, nunca sabré qué quiso decir, ni qué es lo que planteaba, no lo sabré nunca. Pero algo dijo de mi propio mensaje invertido. Entonces, yo no lo puse en palabras, yo le dije, bueno, falta esto, pero él me marcó una falta. Es decir, yo leí esto, leí aquello, no sé qué, no sé cuánto,
pero no se trataba de llenar algo, se trataba de un vacío, de una falta allí. Pero eso lo he visto después, es decir, ¿qué es lo que faltaba? Ponerme algo mío, no sé si decir personal, pero algo que venía de mí, pero que no tenía que venir del lleno, del poco de lectura que tenía que seguir haciendo, sino que venía de otra cosa. Me parece muy bonito lo que dijo Jorge porque no lo había pensado en esos términos y yo creo que apuntó realmente a eso y que de verdad yo siempre supervisé, siempre con todos los analistas, menos con el kleiniano, porque como él pensaba que yo no estaba en análisis, entonces yo no iba a ser candidata, entonces, pero yo siempre supervisé y yo creo que ese es un punto fundamental de la formación. Bueno, Tony, perdón, esa supervisión con Eric Loran fue en español. sí, porque Erika hablaba muy bien español. Sí. Ok, entonces cabe muy bien lo que Jorge dice, Sí, escriba. claro. Bueno, La otra cosa que me dices, yo, es porque como son momentos lógicos, Sí. después de que yo dije este deseo psicoanálisis que se monta por mi malestar de que yo algo no entendía, no conocía, me sentía muy incómoda en relación a la clínica porque yo creí que lo que me faltaba eran conocimientos. Entonces cuando yo veo aquello, el psicoanálisis como conocimiento, por ahí me voy. Después descubrí que por ahí era pura falta, todo fallido. Pero eso lo descubrí mucho después. Pero después en el análisis yo pienso que era un segundo momento, que el primer momento había sido, incluso antes de entrar a la escuela de psicología, que me llevó a estudiar psicología. Y el padre mío que me regala las obras completas de Freud, que en aquel momento era una edición del año 48, eran 2 tomos nada más, ni siquiera era completo. Pero justamente ahí había algo que yo no supe que había algo del deseo de mi padre allí. Pero eso no lo supe sino en retroacción en el proceso del análisis. Muchas gracias. Sí. ok. Maritrini, adelante. Solo una palabra, era profano, perdón, profano, era Esa Silvestre. es la mejor traducción que han puesto, cierto. Gracias, Maritrini. Bueno, Julieta López Leato. ¿Cómo hay de apellidos italianos en Argentina? Bueno, en Venezuela también hay muchos. Sí. Y en Colombia, Gallo, Natalia. Adelante, Julieta. Bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos, porque la verdad escuchar estos testimonios, bueno, abonan el deseo de psicoanálisis. No sé si está ahí bien dicho. Pero le agradezco un montón. Y tenía 2 preguntas, que bueno, ahora me animo porque somos menos, pero también en relación a esto, a lo de la supervisión, ¿no? Que mencionó al comienzo, porque mi duda o mi interrogante es de cuándo se deja de supervisar, ¿no? Si eso coincide o no con el fin de análisis, o cuando termina un análisis, si se puede seguir supervisando, ¿no? Porque es algo que me vengo interrogando en relación a la supervisión, ¿no? Compartí este interrogante. No sé en qué momento lógico habrá sido esta supervisión, pero bueno, me llamaba ese interrogante. Y después otra pregunta, me encantó como mencionó este golpe de gracia, si lo escuché bien, ¿no? Dijo como un golpe de gracia que apareció en el análisis, porque usted también, ¿no? Traía esto de los debates necesarios en la escuela para poder como poner nombre a ciertas cosas que surgen en un análisis. Y yo me pregunto también, o me vengo interrogando, ¿qué pasa con alguien, ¿no? Que no pertenece a una escuela, que no, y que se analiza, ¿no? Y se encuentra con este golpe de gracia, ¿no? Si le llegará en algún momento a poner nombre, ¿no? Ya sea deseo de analista o esto que venimos trabajando. No sé si me explico bien con las preguntas, pero bueno, eso era lo que me había suscitado y le agradezco.
Bueno, yo creo que la supervisión, la formación de analista, yo creo que eso no termina nunca, ¿no? Pero evidentemente hay un tiempo donde la supervisión es parte de ese primer tiempo o segundo o tercer tiempo de formación. Después hay un momento, porque también son las transferencias, ¿no? Y si de pronto hay una transferencia con alguien que ya no es tu analista, ni siquiera a lo mejor está dentro de tu círculo, pero te gustaría una conversación, vamos a llamarlo, cuando ya hiciste el pase, pasaste toda esa historia. Y hay algo que te llame la atención, que te hace pregunta del caso que llevas. Perdón. Del caso que llevas y que entonces encuentras algo en alguien y tú dices, voy a supervisar. No tiene la regularidad que tiene cuando lo haces con tu analista, o en mi caso, que Diana mismo nos animaba a hacer supervisiones con otras personas fuera. Y entonces uno se inclinaba con alguien o con alguna o alguien y lo hacía. Después, yo creo que a la larga, si hay oportunidad, si las cosas se dan, si el caso de alguna manera te descoloca, yo creo que uno llama a la supervisión. Y a veces no es ni siquiera alguien, no es nadie del otro mundo, no tiene que ser el gran psicoanalista famoso, no, es alguno que tú vas allí y algo va a pasar. Eso en cuanto a la supervisión. Lo otro que me preguntabas, no recuerdo qué Julieta, era. preguntabas otra cosa. No, era en relación a si alguien que no pertenece a la escuela, ¿no? Y ya se analiza y se encuentra, ¿no? Con algo de este golpe de gracia, tomando su palabra, lograría o puede lograr ponerle nombre a eso, ¿no? O si es algo, Yo bueno, creo que es difícil, pero hay sí. analizantes que no tienen contacto con la escuela, ni con otros analistas, ni nada. Empiezas a ver un interés distinto, Hay algo del saber que se va a jugar y quizás ahí es donde le toca a uno en la dirección de la cura sugerir. No le interesaría ir a una conferencia tal o acercarse a que va a haber un encuentro, una cosa. Ahí es donde uno podría jugar para que esa persona que no tiene contacto, bueno, algo se conduzca a algo que sea el deseo de psicoanálisis, pero dejar abierto la posibilidad de que eso marche y ese análisis marche de otra manera. Es curioso que cuando en aquel momento los analistas de la IPA, por lo menos en Caracas, no recomendaban para nada que el candidato leyera, solamente el candidato que tenía que hacer la formación en el instituto, pero no les gustaba que los analizantes, o que ellos no lo llaman analizantes, ¿no? El paciente leyera psicoanálisis, pero eso, bueno, ahora es inevitable. Ahora yo creo que el psicoanálisis circula tanto en la cultura que, bueno, cualquiera puede agarrar cualquier libro, ¿no? Yo me levanté la mano para una intervención un poquito más estructurada. Déjame bajármela yo mismo ahora. Bueno, ella me la baja en algún momento. Dos cosas. La primera es que el punto del deseo de saber, específicamente como saber del horror, y me encantó la referencia que trajiste de Goya y los desastres de la guerra, ¿no? Esas cosas espantosas. Porque creo que también eso nos puede dar una respuesta a una pregunta que yo he planteado acá, también la he planteado en el 6G, de que si
de si alguien que no es analista, ni quiere ser analista, ni tiene pensado ser analista, puede someterse al pase y puede ser nominado a esto. Si lo buscamos por allí, por el lado de saber, eso nos da una posible respuesta de por qué sí puede ser. Entonces, pero no me quiero extender ahorita, lo dejo ahí anotado en la pizarra. Otro punto que sí es más polémico, ese sí lo hago intencionalmente, no para polemizar, porque aquí en este grupo me encanta polemizar porque somos muy respetuosos, nadie ofende a nadie, ni nadie se coloca como dueño del saber, ni nada por el estilo. Es si alguien, a ver, alguien que no hable del deseo del analista y que a lo mejor no sepa qué es el deseo del analista, puede sin embargo tener el deseo del analista. Yo no tengo la más mínima duda de que sí, porque no es una cuestión conceptual, no tiene que ver con eso. Vamos a ponerlo al revés. Alguien que habla del deseo del analista y el bla, 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 necesariamente tiene el deseo del analista. También estoy completamente convencido que no. Eso no tengo la más mínima duda. Vayamos un poquito más, y esta es la parte un poco polémica, es alguien que no tiene deseo del analista, alguien que no ha llegado a la conclusión de su análisis, alguien que solamente tiene saber referencial o que no tenga mucho saber referencial, ¿puede conducir un análisis? Sí, y de hecho ocurre mucho. ¿Hasta dónde puede llegar un análisis así? Pues no se puede prever, porque el análisis pues no depende solamente del analista, depende del análisis, del analizante y de muchas otras cosas. Pero yo no tengo ninguna duda de que pues eso pues es parte del día a día de lo que ocurre. Pues analistas pues que realmente no tienen deseo del analista, aunque hablen mucho de él. Y que tampoco atravesaron el fantasma porque uno lo observa. Como públicamente pues tienen reacciones fantasmáticas que todo el mundo se da cuenta. Aquí no hubo final de análisis, yo terminé final de análisis. Bueno, paro ahí la intervención al respecto, pues a ver, te emplazo a ti, Tony, como ponente, te pongo en el aprieto de comentar de ese par de puntos. Bueno, yo creo que, no sé, como no hay nada escrito, ni hay un catálogo, ni un manual de procedimiento, creo que hay algo ahí de la ética que se juega, ¿no? Y de la posición ética de los sujetos que vienen se acercan a un proceso de análisis, los que están en el proceso de análisis, ya sea como posibles analizantes o terapeutas. Es una cuestión de ética, entonces no hay un manual que diga esto, el resultado va a ser este o el resultado va a ser este otro. Este sí se coloca, este no se coloca. Por eso el dispositivo del PASE está a la disposición de poder de alguna manera aportar pruebas en ese sentido, aportar pruebas entre comillas también, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de ética y es algo que yo creo que debemos en las escuelas de formación de psicoanalistas subrayar. Es un punto que nos toca a todos y nos corresponde a todos. Bueno, ok, gracias. ¿Alguien más? Maritrini, levantaste la mano así, que esa es la vieja usanza, esa me gusta más. Sí, bueno, no se trata, entre gustos y colores, Pedro Pablo, como te cuento. Tony, dijiste una cosa que es bien interesante y que la vi ahorita. Decías que justamente el PASE ha producido efectos de división de las escuelas. Yo me pregunto, ¿es el PASE o el imaginario del PASE que se hacen los analistas de las escuelas? Porque en realidad el PASE solamente es algo que tiene que ver con el coraje de unos cuantos en un momento determinado de su vida y que no equivale sino a eso. No equivale sino a eso. Entonces, esa división de las escuelas, ¿tú dirías que es absolutamente imaginaria? Sí, sí, lo dijiste muy bien, Maritrini. Yo no lo había presentado así ni pensado así, pero es justamente así. Es un efecto imaginario
de todo el dispositivo, de todo. Desde el momento en que se escoge quiénes van a estar en el cártel del pase, en el momento del secretariado del pase, en el momento de la sobre todo. sobre todo. Bueno, esta Gracias. intervención de Maritrini ahorita me hizo recordar una frase que dijo María Antonieta, Tony, que te quedó como una interpretación para toda la escuela. Dijiste, es que le tiene miedo a la división. Imagínate tú, estando en el campo del psicoanálisis, tenerle miedo a la división. Eso quedó, pero para una interpretación fabulosa. Tenerle miedo a la división, refiriéndose a la división organizacional, pero para nosotros la división, por supuesto, que significa otra cosa. Entonces te quedó para una interpretación fabulosa, Tony. Sí. Tenerle miedo a la división. A la división. Bueno, algunos otros comentarios. Rita. No entendí a la división de que... No, que Tony yo tampoco. Relataba, pues, esa prohibición que hubo de hablar y de elaborar sobre el pase por 10 años, creo que dijo, comentó pues que le tenían miedo a la división que podía devenir o venir pues de discutir el pase. Se refería a la división, a los temores de división organizacional. Entonces yo le dije que le quedó como una interpretación fabulosa eso de tenerle miedo a la división en un mundo de psicoanalistas. De acuerdo. Bueno, a ver, otros comentarios. Un comentario solamente. Porque al estar haciendo un cártel internacional de fin de análisis, estoy tratando los textos de escuela. Y concretamente la nota italiana, Lacan habla de dos analistas. Digamos, el A1 sería el analista que funciona. Este analista puede funcionar sin tener ningún deseo de saber ni de analista. Y ahí también Lacan dice, no buscamos ese está y lo observamos. Lo que buscamos es aquel que está tocado por el deseo y que el cártel del pase va a intentar constatar algo de ese deseo del analista. El deseo y el entusiasmo. El entusiasmo. Sí, en el texto siguiente habla del entusiasmo. Como bien dice Lacan, si no hay entusiasmo, no hay analista. Eso sí es verdad. Bueno, si hay entusiasmo, eso no es prueba de que haya analista, porque puede ser una manifestación maníaca o una cuestión por lo imaginario. Pero si no hay entusiasmo, eso sí, hay seguridad de que no hay analista. Bueno, en realidad, pues un analista que simplemente funcione y que haga semblante, que sea mudo, qué sé yo, sin embargo, funciona porque a la final de cuentas el analizante pone el sujeto supuesto saber, pone su lado de la transferencia, entonces, bueno, eso y otras cosas, pues, hace funcionar. Bueno, bien, si les parece, pueden seguir comentando, preguntando. Pero bueno, ha sido un debate súper rico, muy productivo. Yo creo que hoy es el día en que han intervenido mayor número de asistentes y nos hemos llegado al récord de las 2 horas, que siempre a mí me encanta llegar a ese récord, a pesar de que la presentación de Tony fue cortita. Entonces superó también el récord de Julieta, pues, de brevedad. Eso que le encanta ahora, que las presentaciones sean breves. Bueno, si les parece, lo dejamos acá. Pues queda, pues obviamente, que el deseo del analista sigue siendo, y espero que siga siendo, un concepto que no podemos realmente atrapar completamente. Entonces, eso sigue moviendo cosas. Bueno, bien, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Chao, Tony, que sigas. Chao, gracias a usted. Que sigas bien. Gracias. ¿No vas para París, Tony? Gracias. No, por la pierna no. Ah, qué lástima. Bueno, y por otras cositas también. Bueno, y por otras cosas. Bueno, Tony, está bien. Gracias.
Chao. Bueno, Gracias, Pedro Gracias, Pablo. Rite. gracias, Gracias, Maritrini. Rite. Encantado Chao. cuando quieran venir. Rite, cuando quiera venir, sabes que eres bienvenida. María, Gracias. María Luisa, que siempre se mantiene calladita, esperamos alguna vez que nos diga algo. Sé que algo nos tienes preparado por ahí. Y Paul Lawrence, ahí que está, es un hijo predilecto de Caracas, de la Campiña. Chao, hasta la próxima. Bueno, Adiós. José Carlos, vi que llegaste tarde, pero siempre estás ahí.